Hola mis hermanos, que el Señor les bendiga. Estoy muy contenta, nerviosa también por empezar nuestra quinta temporada de Despertando en Gracia, un regalo de Dios. Y el regalo que traemos en esta ocasión es el estudio al libro de los Hebreos. Vamos a estar estudiando, profundizando un poco en la medida que es posible lo que esta carta nos quiere entregar a nosotros para bendecir nuestra vida espiritual. En este primer capítulo vamos en realidad a ver a modo de introducción el contexto de la epístola. Ya vamos a ver el autor, fecha, destinatario, algunas consideraciones para que ya en un próximo capítulo abordemos este tema ya de lleno. Así que bien, como primer punto, el autor a la carta a los Hebreos. A diferencia de lo que muchos creen, el apóstol Pablo no es el verdadero autor, no es el escritor de esta epístola. Por el contrario, el verdadero autor ha estado en el anonimato hasta el día de hoy. El principal argumento de esta teoría está en las evidencias internas que exhibe la propia carta. O sea, la misma carta no menciona a su autor ni tampoco da un indicio de quién, ni insinúa quién pueda ser. La manera de escribir de este autor es diferente a la manera de escribir del apóstol Pablo. Ambos sí son judíos, ¿ya? Y ambos reflejan un profundo conocimiento de la religión judía, en toda su forma. Pero este escrito, al parecer, tiene un conocimiento más experiencial con respecto a algunos temas. Y también denota una ausencia en algunos temas que el apóstol Pablo sí él constantemente los toma. Por ejemplo, sobre la carne humana o nuestra humanidad. Podemos decir que el libro de los Hebreos no tiene rostro, pero sí tiene voz, y una voz muy clara para hablarnos acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo verdaderamente importante. Ahora, por supuesto, esta carta tiene un autor principal que conocemos, el Espíritu Santo. Y con eso es más que suficiente para que nosotros podamos aceptarla y tomarla para nosotros como una gran enseñanza. Con respecto a la fecha de esta carta, se cree que fue escrita antes del año 70. Esta fecha es muy importante porque en este año fue cuando ocurrió el asalto y la destrucción de Jerusalén, o del templo judío por parte del ejército romano. Y al parecer, o por lo que evidencia la carta, este hecho aún no habría ocurrido porque no se menciona durante esta carta. No se hace mención de ello, además de dar por entendido que la religión judía aún se practicaba activamente en el templo. Ahora, desde el lugar de donde se escribió tampoco se dice nada, o sea, se desconoce también, aunque se presume que pudo haber sido escrita desde Roma o desde una importante comunidad judía en el exilio. Ahora, con respecto al tema de la carta, que es lo más grande, lo importante en realidad de todo esto, es uno solo. Es uno y un gran tema: la infinita superioridad de Cristo sobre todas las instituciones o prácticas judías, sean estas cualesquiera que sean. Y todas estas no guardan ninguna relación con la magnificencia y la superioridad de Cristo. En ella también encontramos 4 exhortaciones a los lectores que se esperan de quienes han confesado a Jesucristo como su Señor. Y las veremos a través de este estudio. Los expertos han señalado a esta obra como una homilía o una predicación. Y eso es lo que se desprende al ser leída de corrido y de una sola vez. Ahora, ¿a quiénes estaban destinada esta carta? Todos ellos eran judíos creyentes en Cristo, que por razones de su fe y de la persecución en la que estaban, ellos estaban a punto de abandonar su fe. El autor de esta carta les previene contra su apostasía y les exhorta
les desafía a replantear su fe, a afirmar su fe en nuestro Señor Jesucristo, que está basada en la superioridad de Cristo. O sea, nos muestra que la fe en la que nosotros hemos puesto nuestra esperanza es en lo más grande que puede haber, ¿ya? Más grande que Adán, más grande que Moisés, más grande que todos, que la misma religión incluso. Entonces, teniendo en cuenta todo esto que ya hemos visto como a modo de introducción, les insto a leer, a escudriñar la palabra de Dios, a leer el libro a los hebreos, para que así podamos ir, vayamos entendiendo lo que la palabra del Señor nos va a ir diciendo en cada ocasión o en cada capítulo. Y ahora, si lo puede hacer en diferentes versiones, mejor todavía. Para los más entendidos, para los que se manejan mejor en la tecnología, abajito acá en la descripción de este video les dejaré un enlace para que usted pueda descargar una aplicación de una Biblia que es muy excelente, donde usted puede descargar todas las versiones que desee en ella. Y así ir comparando, leyendo una u otra versión, y así se va aclarando también un poco más lo que la palabra del Señor nos va a ir diciendo. Aparte de eso, también en algún punto por aquí les voy a dejar también un enlace a un pequeño video cortito para que usted también lo vea, que en parte también le va a ayudar a entender un poco el contexto de esta epístola que vamos desde ya a estudiar. Ya. Así que los dejo invitados para el próximo domingo, ya con todas las pilas puestas, con todo el entusiasmo y sobre todo con la epístola ya leída. Que el Señor los bendiga. Los espero el próximo domingo. Tu palabra es como aceite sobre mí. Heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día. Y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tú palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas, en la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí
Hola, ¿qué tal? Con gusto los saludamos, los saludo a cada uno de ustedes, quienes nos están viendo, quienes nos van a oír, quienes nos van a percibir. Hemos recomenzado nuestra entrega semanal de lo que tiene que ver con la palabra, y es un placer y una bendición muy especial volver a recomenzar nuevamente para todos y cada uno de ustedes. Quizás nos atrasamos un poquito más allá de lo que nosotros esperábamos, pero entiendo también de que va a ser un buen tiempo. Buen tiempo donde hemos empezado en el día de hoy con la enseñanza del libro a los Hebreos, que nos ha traído nuestra hermana Ada Acuña, y esta palabra del Señor que de una u otra manera va a estar respaldando todo aquello que ella nos va a estar enseñando semana a semana. Un placer, un saludo, una bendición, y al grano, dijo el pollo. Colosenses capítulo 1, versículos 15 en adelante, dice lo siguiente. Reitero, Colosenses capítulo 1, versos 15 en adelante dice: Él es la imagen del Dios invisible. Cuando se refiere a Él, se refiere a Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, en las que hay en todo lugar, sean visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Cristo habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Esta es la palabra del Señor. Muchas veces nosotros tenemos, por así decirlo, conceptos errados con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Y creemos, ¿no es cierto?, que el estudio a los hebreos y estas predicaciones que posteriormente les van a estar acompañando van a estar directamente orientadas a ese carácter y a esa posición única que tiene nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Cristo ocupa un lugar único y primero en todo lo que está en existencia. Él es el primero en todo. No quiere decir esto que fue creado Él, sino que Él está en una posición de primerizo en todas las cosas. Todo, repito, todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Esto es bien importante porque nosotros debemos entender de que todo lo que hacemos, todo lo que está hecho, todo lo que podemos desarrollar, tiene como objetivo agradarle a Él, devolvérselo a Él, porque a Él le pertenecen todas las cosas. Él, en su eternidad, existe antes de todas las cosas creadas. Todo en Cristo tiene subsistencia, todo tiene su razón de ser en Él, y es por medio de Él que aún subsisten o subsisten. Esto es importante señalarlo porque dice la palabra de Dios que todas las cosas subsisten en Él. O sea, todas las cosas tienen una razón de ser en Él, porque son de Él y son para Él. La subsistencia tiene que ver con la vida que cada uno de nosotros tiene. Nosotros tenemos vida porque Él quiere que tengamos vida. Este mundo no es un caos, no porque el hombre no quiera que esto sea un caos, porque el hombre tiene conductas que provocan caos. Sin embargo, la última palabra, la última sentencia es la sentencia que viene de parte de Dios. El mar quisiera
salir mucho más acá, tener un tsunami permanente, tiene agua dispuesta para todo ello en todo lugar y en todas partes del mundo. Sin embargo, no puede. Está ahí porque la última palabra la tiene no el tsunami, sino que la tiene nuestro Dios. Todo tiene subsistencia en Él. También el escritor nos dice que Él es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el jefe. Esto debiera hacer meditar a todo aquel que está en autoridad. Debiera hacer meditar a todo aquel que tiene ciertas áreas de responsabilidad, ciertas áreas de dominación. Cuando la palabra de Dios nos dice que Cristo es la cabeza de la iglesia, tiene como objetivo único y fundamental decirnos que Él es en el punto final, Él es el jefe. Fuera de Él, si el obispo, si el pastor, si el superintendente, si el agregado, si el que sea, no le da la honra al Señor, ¿sabe qué? No le da la posición que Dios tiene, siempre van a andar, como decía mi madre, al 3 y al 4. Es decir, zigzagueante, titubeante. Él es la cabeza de la iglesia y Él es el jefe de todos y cada uno de los que somos iglesia. Él muestra tal poder y tal posición de una manera muy especial, fíjese. Resucita de entre los muertos. Cuando Cristo es levantado de entre los muertos, no fue un héroe al cual sacrificaron, porque los héroes, por muy importantes que sean, no resucitan. Él no es un ejemplo de mártir a seguir, porque los mártires tienen una característica: no resucitan. Cuando Cristo resucitó, no fue para mostrarnos solamente de que se podía resucitar, de que se podía vencer a la muerte, sino que a la vez Él estaba demostrando un poder omnímodo, que nadie puede tener, que nadie puede exhibir, que Él al resucitar tenía una posición que nadie puede tener, porque nadie tiene autoridad sobre la muerte. Él está con nosotros y en nosotros. Por ser todo así, por ser de la manera que Él es, Él tiene la preeminencia en todo. ¿Sabe? Nuestras escalas de valores muchas veces fluctúan entre unos y otros. A uno le gusta un equipo de fútbol, a otro le gusta otro equipo de fútbol, a uno le gusta un cantante, a otro le gusta otro cantante, o algunos son anglófilos, otros son partidarios de Francia, les gusta esto, les gusta lo otro, les gusta aquí, les gusta allá. Está llena la tierra, y toda la vida la tierra ha estado llena de cosas que nos gustan, que nos satisfacen, que ocupan lugares importantes en nuestra vida. Pero la posición de Cristo es que Él tiene que tener la preeminencia en todo. La mejor de las eminencias es Cristo. El más grande es Cristo. El más supremo es Cristo. El hombre busca o se fabrica ídolos. Él está por sobre cualquier invento humano. Me recuerdo de un corito muy antiguo que yo lo aprendí, que decía: el brillo de este mundo, porque este mundo brilla, el brillo de este mundo ante ti se opaca. Las cosas de esta tierra, el oro, la plata, la posición, el poder, la autoridad, nada son. Todo cae en tu presencia, oh Rey. Hermosa es tu presencia, Señor. Entonces, cuando nosotros tenemos claro todo eso, no hay nada que pueda ser semejante a Él. El escritor del libro de Isaías hace una pregunta y le hace una pregunta a Dios y le dice: ¿a quién te compararé? ¿A quién te haré semejante? ¿Quién podrá más o menos
parecerse a ti, no tenía ningún modelo para hacerlo. El pintor tiene modelos, una naturaleza muerta, un pajarito vivo, o un niñito, una señora, y empieza a dibujarlo y empieza a colorearlo, y detrás de ello puede resultar ser una obra de arte. Pero, ¿a quién? ¿Cómo? ¿De qué forma hay algo que pueda ser semejante a ti? ¿Qué puede ser semejante más allá de una tremenda plenitud que Cristo en sí mismo tiene? Quiero decirle a ustedes, hermanos cristianos, que somos herederos, que somos depositarios de una tremenda bendición. Creer, amar, ser amado, ser visitado, ser confortado por el que tiene la preeminencia en todo, es una tremenda bendición para cada uno de los mortales, como lo es usted y como lo soy yo. Cristo nos conoce aún por nuestro nombre. Los llamaba a sus discípulos por su nombre. A usted la llama y lo conoce por su nombre. A mí me llama y me conoce por su nombre. ¿Sabe qué? Cristo, al tener la preeminencia en todo, ¿sabe qué? Aún así, no se avergüenza, como dice Hebreo, de llamarnos, de ser llamados hermanos de Él. Somos de Cristo, para Cristo, en Cristo y todo en Cristo. ¿Sabe? Al Padre, a Dios, le agrada de que toda plenitud esté en Cristo o que exista en Cristo Jesús. Muchas veces en conversaciones, en discusiones, en conversaciones que se han tenido, la pregunta es, o ha sido, si acaso podría haber algún problema en la Trinidad de que Cristo apareciera como el grande, como el maravilloso, como el todo. Entendemos que Dios está compuesto de tres personas: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y en esa realidad en la que nosotros nos desenvolvemos. Como cristianos evangélicos hemos vivido una mentira por años, que es la que ahora lo que tiene importancia es el Espíritu Santo. Y la verdad de las cosas es que Cristo tiene tanta importancia como el Espíritu Santo hoy en día. Lo tuvo ayer, lo tuvo en el Antiguo Testamento, no lo veían a Cristo, pero ahí estaba con ellos. Hay varias teofanías con respecto a su presencia en medio de ellos, pero hoy está en nosotros. Está, ¿no es cierto?, a través de ese mismo Espíritu, está el Cristo en nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo muestra su poder y posición de una manera muy especial en cada uno de nosotros. Al Padre le agrada que toda la plenitud esté en Cristo. Él no se hace problema de ningún punto de vista, de ninguna cosa. Conversaba con una hermana, con la hermana Ada, poco antes de estar grabando, y veíamos que muchos de nosotros comenzamos nuestras oraciones con el Padre, seguimos con el Hijo, terminamos con el Espíritu Santo, o lo mezclamos de una manera extraordinaria. Y la pregunta que surgía es si acaso hay algún problema o alguna dificultad al orar de esa manera. Y no la hay. ¿Por qué? Porque los tres son uno, primero. Y porque además, al que le podría desagradar, que es al Padre, a Él le agradó que toda la plenitud esté en Cristo Jesús. Y termino esta locución con el versículo número 15, que nos dice: Él es la imagen del Dios invisible. Hoy día en la mañana, como todos, una duchita al levantarse, pero al afeitarme me tuve que mirar en el espejo. Y ese espejo, lo único que mostraba era mi rostro, en un momento determinado con barba y en otro momento determinado sin barba. Ese espejo reflejaba mi imagen propiamente tal. Cristo vendría a ser como lo mismo. Es decir, en el espejo Cristo vemos al Dios
invisible. Es ahí, es en Cristo donde nosotros conocemos a Dios. Al Padre nadie le conoce. El Hijo del Hombre, dice el Evangelio, Él nos lo ha dado a conocer. Cuando queremos conocer al Padre, no lo conocemos en forma individual, sino que lo conocemos en relación a Cristo, a su Hijo amado, en el cual todas las cosas están entendidas y comprendidas para beneficio de cada uno de nosotros. En esta vida, una sola cosa es menester suya y es menester mía, que seamos capaces de honrarlo en el primer lugar, como Él se merece, como Él lo tiene, como Él es, con todas las fuerzas de nuestro corazón. Que Dios les bendiga.